En el Museo Nacional de Arte, la obra del pintor Saturnino Herrán es el punto nodal para revelar un panorama del arte en México a principios del siglo XX. Para hablarnos sobre esta muestra, recibimos en 21 Noticias a Samantha Pérez. Ella es asistente curatorial de la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas. Samantha, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos este viernes en 21 Noticias. Pues descrita esta exposición por Lidia Cacho, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, como una muestra de los grandes titanes de la pintura en México. Pues sí, mira, la exposición se conglomera pues justamente para celebrar el centenario luctuoso de Saturnino Herrán, recientemente cumplido pues el 8 de octubre. Y bueno, es una muestra pues bastante pues completa, es una revisión biográfica tanto de Saturnino Herrán en la historia y en la historia del arte. O sea, nosotros hicimos una convocatoria, por así decirlo, de los artistas que convivieron con Saturnino Herrán, que fueron alumnos, que fueron también contemporáneos y que después prosiguieron pues con este movimiento pues de la Escuela Mexicana de Pintura. Entonces, pues en esta muestra pues es bastante completa, son 86 piezas y tenemos pues obras que no se han expuesto en otras exposiciones, como la ya ocurrida en 2010 en el Palacio de Bellas Artes. Samantha, para nuestro auditorio, Saturnino Herrán, hay que decirlo, quizá de los pintores mexicanos conocidos, quizás sea de los menos conocidos, pero él tuvo una gran influencia y me gustaría que nos compartieras un poquito quién fue Saturnino Herrán, porque fue un pintor extraordinario de finales del siglo XX, terminando ya casi el Porfiriato, tú me corregirás, principios de la Revolución Mexicana, que además plasmó mucho de la cultura mexicana que existía en ese momento, retrató a la cultura mexicana de ese momento. Sí, mira, Saturnino Herrán, de hecho sí es uno de estos pintores, pues son patrimoniales que casi no se conocen, no, muchos es Rivera, Siqueiros, Orozco, claro. O sea, muchos esta escuela, ¿no? Y Saturnino realmente sí fue uno de los primeros muralistas, de hecho se le conoce como con este adjetivo, ¿no? Uno de los primeros muralistas y que justamente se preocupó por retratar pues a la sociedad y más que nada pues a este tipo de personas que vivían como que al margen, este tipo de personas que realmente eran los que estaban sufriendo los estragos de la revolución y posrevolución, justamente, y Saturnino los plasma como aquella iconografía que realmente identifica a la sociedad mexicana y que actualmente pues también no nos parece pues extemporánea, realmente nos parece imágenes que podemos ver en la actualidad y que justamente Saturnino pues es uno de estos pues grandes pintores que sumamente pues realiza este tipo de ejercicios y que como llega a ser docente de la academia de la cual también fue estudiante pues logra también iniciar una pequeña escuela pues de estos pintores. Samantha, nos decías que bueno, en esta muestra, además de conocer la vida y obra de Saturnino, también pues se da muestra de la historia del arte en México y habrá presencia de piezas de otros grandes artistas, mencionabas ya algunos. Exactamente, bueno, mira, así hay piezas, por ejemplo, de Diego Rivera, tenemos también piezas de Goitia, una de sus alumnas también, que es la única mujer que está expuesta, que es Rosario Cabrera, tenemos también piezas de Zárraga, o sea, de verdad se ve como este impacto y está todo este trasfondo que existe y que pervive en el arte mexicano y que está fluyendo a través pues de esta vena artística del ese entonces México revolucionario y posrevolucionario y pues todas estas consecuencias que no solo fueron sociales y políticas, dejaron sino mucho en artísticas. Samantha, dinos por favor en dónde está la exposición. ¿Qué días podemos acudir? Boletos, información acerca de la misma, por favor. Mira, la exposición se encuentra en el Museo Nacional de Arte, que estamos en Tacuba 8, y nos pueden visitar de martes a domingo. La entrada es a partir de las 6 de las 10 a las 6 de la tarde. El costo del boleto tiene un costo de 60 pesos y es entrada gratis para alumnos, para maestros, para personas de la tercera edad, personas con discapacidad y amigos MUNAL. Y bueno, los esperamos allá también los domingos, es entrada gratis y los últimos miércoles de cada mes tenemos la Noche de Museos, que esta vez tenemos pues una convocatoria para realizar como una reflexión en torno a la obra de Saturnino Herrán y los artistas contemporáneos. Samantha, ¿hasta cuándo estarán? Vamos a estar hasta el 24 de febrero, entonces pues iban a tener las vacaciones de diciembre para poder disfrutarla. No va a haber pretexto de no ir. Exactamente. Muchísimas gracias, Samantha Pérez, asistente curatorial de la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias.